Bien, pues lo primero que me gustaría es eso, que cuentes quién eres y pues un poco qué es lo que haces. Vale, pues bueno, yo me llamo Naro Alberdi, tengo 21 años y bueno, yo al final desde los 18 arranqué en la puerta fría, pero bueno, me he dado cuenta también que al final las ventas tradicionales no tienen nada que ver con el mundo de lo que es ser closer, porque al final en la puerta fría estamos muy habituados a dar por hecho, a pasar cosas por alto. Sobre todo a ignorar quizás lo que nos está diciendo esa persona, ¿no? Con tal de llegar a un cierre. Y aquí me he dado cuenta que el mundo de ser closer al final, bueno, contigo he tenido la oportunidad de trabajar desde lo más emocional, esa escucha activa, ciertas preguntas que al final te hacen realmente conectar con la persona y ayudar a que tome una mejor decisión. Y al final hay una diferenciación muy grande de lo que son las ventas tradicionales a lo que puede ser formarse como closer. O sea, es que considero que no tiene nada que ver, que al final una cosa es pasarlo por alto y otra cosa es me siento contigo, te escucho y te ayudo a tomar realmente una decisión favorable para ti. Está guay eso y, y es un punto muy interesante, creo que nadie lo había dicho antes, pero tú que lo has visto las dos caras, ¿cuáles son las principales diferencias que crees que hay en venta tradicional o venta digital? Pues te diría que hay dos puntos, una a la hora de actuar y otra también a la hora de, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Al final, considero que la forma de actuar es un poco lo que comentaba, el tener que conectar con una persona vendiendo un producto que ni siquiera tiene la necesidad ni el interés de poder comprarlo, pero aquí estamos hablando de un interés real, algo que se ha trabajado tiempo atrás, que los de marketing hacen un trabajo brutal y los sellers también, que son las personas que al final hacen que esas personas se acerquen a comprar el programa o a poder interesarse por el infoproducto. Y al final es una diferencia muy grande porque aquí hay una necesidad que está generada por esa sociedad o esas personas y al final tú simplemente tienes que ayudarle a tomar la mejor decisión con una serie de preguntas que tiene él y poder resolvérselas. Y luego en la Ujú. parte del tiempo está claro que yo pasaba entre 4, 6, incluso 8 horas al día para poder tener un ingreso favorable y estable para mí. Y aquí está claro que al final en ciertas llamadas depende del tiempo, ¿no? Media hora, a veces estamos 45 minutos, 40 incluso, que no tiene nada que ver lo que puedes generar en media hora aquí a lo que puedes generar media hora en la calle, que es simplemente nada y aquí mucho. Guay. Y, o sea, ¿por qué tú, porque al final a ti te iba bien a nivel económico donde estabas, ¿por qué decidiste transicionar a lo online? Ujú. Mira, yo al final en la empresa en la que estaba aprendes muchísimo. Sí que es verdad que también yo llegué a ser, o sea, tenía un puesto bueno, gestora de equipo, lideraba un equipo, pero sí que es verdad que al final tú también estás un poco cerrada y responsabilizada por acciones del resto. Cuando una persona está muy, muy comprometida, también tienes que hacer que el resto también esté comprometido. Te puede salir bien o te puede salir costoso. Entonces, hasta un punto considero que estaba bien, podía crecer, pero también están como esos tejados, porque al final yo a nivel personal sentía que sin ataduras de empresa o lo que puede ser un plan de carrera podía explotarlo mucho más, sobre todo en un sector que a día de hoy está en auge y te puede dar mucho. Entonces, en resumen, al final considero que a nivel personal podía romper barreras, escalarlo más, ser dueña todavía más de mi tiempo y sobre todo poder trabajar de donde me dé la gana, que yo al final no compro lo que es de un proyecto la parte económica, sino el tiempo que me dan. Creo que al final no compro ingreso, compro tiempo. Creo que al final eso es lo Ujú. más valioso. Guay. Porque, bueno, algo importante es el hecho de lo que has dicho, de que no tienes que bajar a la calle, no es algo físico, por lo tanto, te permite hacerlo un poco desde donde tú quieras. ¿Cuáles son los principales cambios o sí, los cambios que estás experimentando tú? Porque es un proceso en el que todavía estamos y nos queda mucho tiempo de trabajo y demás, pero ahora que llevamos ya un tiempo, ¿cuáles son los cambios principales que tú estás experimentando o cosas que estás viendo que están cambiando en tu vida, en ti? A ver, es algo obvio, pero los ingresos, obviamente lo puedes escalar, depende de tu compromiso, actitud y cuánto le quieras dedicar. Pero en mi caso, a nivel personal, yo que me he comprometido mucho desde que he entrado contigo, Eloy, considero que los ingresos se han multiplicado, que también he tenido opciones que me han salido, que me han hecho todavía multiplicarlo más.
Después también he dado con personas muy top en el sector, he tocado infoproductos súper interesantes. Y al final lo que te da es tener contactos indirectamente. O sea, yo al final puedo entrar a una empresa y estoy dando con una persona que nunca llegué a hablar con esa persona. O sea, al final es terrible, ¿no? Yo estoy aquí haciendo mi labor, pero es que no me estoy dando cuenta que al lado tengo a esta persona que todo el mundo conocemos. Entonces es como, no tiene precio, eso sí que no tiene precio. Guay. Sí, al final trabajar con gente que a mí me ha pasado que seguía antes en Instagram y dices, joder, de golpe, a veces cuesta parar a asimilar las cosas y estás trabajando con personas que antes seguías o que Ujú, incluso podían llegar a ser total. referentes y no lo asimilas, pero es cierto eso. Y algo importante que también te quería preguntar es a nivel de habilidades o de cambio en ti, ¿qué cosas has experimentado o qué cosas destacarías? Ya no tanto a nivel económico, sino a nivel de cambio personal, transformación tuya. ¿En qué es, o sea, cuáles son las cosas que más te ha afectado positivamente? Mira, muy fácil. Antes a las amigas me costaba muchísimo más convencerles de un plan, a día de hoy no me cuesta nada. O sea, con esto al final lo que te estoy diciendo es que la parte emocional se trabaja mucho, no, demasiado. O sea, al final no es simplemente te doy una idea, sino te voy a razonar la idea, te voy a decir por qué. Voy a escuchar tu propuesta y te voy a decir por qué realmente tenemos que ir por este camino. O sea, al final lo que es esa escucha activa, ese entendimiento, ese poder de razonamiento, el poder emocional a nivel mental, interno y todo es bestial. O sea, al final lo trabajas en lo que es en el nicho de ser closer, pero luego a nivel personal te llevas mucho. O sea, yo no pensaba que al final puedas jugar dos jugadas a la vez, ¿no? Pero es bestial cómo tú puedes salir a la calle y hablas desde otro tono, razonas desde otro tono, justificas desde otro tono. O sea, no es, te digo, me voy a la playa, no, me voy a la playa porque tal, 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 luego voy a hacer tal, porque tal. O sea, es otra historia, es otra historia. O sea, la parte emocional Ujú. la tengo mucho más trabajada. Sí, al final te das cuenta, o sea, tomas más conciencia de que como haces una cosa, lo haces todo. Y la vida Eso es. laboral, si le dedicas 8 horas al día, es un 33% de tu vida. Por lo tanto, es una parte que si no va conectada, va a haber conflictos, ¿no? Total. Genial. Y por último, es que te quería preguntar cuáles han sido los retos, pero la verdad que contigo ha sido bastante fácil. Sí, Porque, sí. porque el hecho de venir de ventas ya, yo creo que tienes una habilidad comunicativa muy buena. Entonces, retos como tal no han habido. Lo que sí que es importante para mí es al final explicar cuáles son las barreras mentales que tú podías tener antes o miedos o respetos, inseguridades que luego te has dado cuenta de que no era para tanto. Mira, tengo una muy buena. ¿Ves, chicos? A esto me refiero con la parte cognitiva. Es que, wow, es como que, boom. Se entrena mucho la parte cognitiva también, no solo lo emocional, sino lo cognitivo, ¿no? O sea, tú al final, cuando una persona te habla, ya estás razonando y das una muy buena respuesta. Comentarte, yo al final, en cuanto a eso que me dices, me he dado cuenta que yo, por ejemplo, estaba en un grupo, ¿no? Y tenía que hablar. Pues al final como que mis frases se quedaban muy cortas. Aquí me he dado cuenta que si me pongo a hablar, capto mucho más fácil la atención de la gente, incluso me dejan hablar. O sea, al Ujú. final sabes trabajar los tiempos, sabes trabajar el tono, sabes trabajar las frases clave para captar la atención del resto. O sea, trabajas mucho lo que es la habilidad comunicativa. O sea, yo lo que he trabajado aquí, lo que me llevo sobre todo es mejorar habilidades comunicativas, porque volvemos a lo mismo, parte emocional, cognitiva y el poder entender el perfil que tienes delante. O sea, yo al final, si entiendes las 16 personalidades que tenemos en la sociedad, te comiste el juego. Y al final, así, hablando claro, y al final lo que te llevas es eso, entender a qué persona tienes delante y de qué forma yo lo voy a hablar para poder, pues, X. Qué guay. Sí, al final es cierto que hay pocas personas que no se repita como un avatar en la sociedad y si aprendes a tratar con Efectivamente, ellas, es ser un como camaleón. que literalmente. Última cosa rápida. Si tú, por ejemplo, tuvieras que decirle a alguna persona que está valorando esto y al final todo el mundo tiene barreras mentales, yo mismo también las tengo cuando tengo que tomar una decisión y da igual en el nivel en el que esté, siempre hay barreras mentales. Pero si tuvieras que decirle algo a esa persona, ¿qué sería exactamente? Pues que no puedes pretender querer algo si te vas a quedar en el mismo punto.
que al final tienes que hacerlo con miedo, tienes que hacerlo con curiosidad, tienes que lanzarte a la piscina aunque el agua esté fría, aunque esté colorada, aunque esté verde, o sea, te tienes que lanzar sí o sí, porque al final lo que está antes del cambio, la penúltima palabra es miedo. Entonces, el miedo es una sensación buena y lo vemos negativo, pero tú realmente cuando coges el miedo como algo positivo, porque realmente se te está acercando algo positivo, es que lo abrazas y te tiras. Entonces yo al final lo único que puedo decir es que yo no quería salir de casa con 17 años, pero lo hice y se me abrió un mundo. Y desde ahí, gracias a eso, a día de hoy estoy aquí con esa madurez, habilidades comunicativas, todos los contactos que tengo con la edad que tengo, porque quise salir de casa y hablé incluso cuando tenía miedo. Pero el hecho de hablar ya pude abrazar a personas nuevas, pude abrazar a vivencias nuevas, pude abrazar experiencias. Entonces, lanzaros a la piscina y la curiosidad es muy positiva, pero hay que tomar acción. Ya está. Tomas acción y te cambia la vida. Joder, qué bueno. Pues nada, nosotros estamos súper agradecidos contigo. La verdad que ojalá todo el mundo fuera tan fácil como tú y te agradecemos un montón esto. A vosotros, Eloy.